Bueno, pues esta noche me acompaña y le agradezco mucho al abogado argentino Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que esté con nosotros. Muy buenas noches, saludos hasta Nueva York. Primera pregunta, ¿qué le dice usted a quienes rechazan el anuncio de la Corte porque dicen que sienta un peligroso precedente para la legítima defensa de una nación? Lo dice Galán, pero también lo dice el propio presidente argentino, Javier Milei. Bueno, el presidente Biden siempre dijo claramente que Israel tenía derecho a defenderse del ataque de Hamas, y de hecho la Corte Penal Internacional también emitió orden de arresto para el líder de Hamas. El tema que siempre Biden dijo que Israel no podía tampoco, en su respuesta, violar la ley. Y por eso esta decisión ahora es muy importante, porque lo pone a Biden en el compromiso de decir, confía, sigue cuidando a su amigo o hace que se respete la ley. ¿Hay amigos para la ley? Bueno, el fiscal y la corte dicen no. Acá es un tema de crimen. ¿Y cuál es el crimen que está juzgando la corte? Fíjese que acá la corte ha sido muy conservadora, porque no juzga, no habla de genocidio, המזעזעים שמתבצעים נגדנו וגם נגד רבים. no habla, no habla de crímenes, otros crímenes, más que una cosa muy simple que es el, el estado de sitio a no dejar pasar agua y comida a Gaza. Y es una cosa que el propio Biden reconoció y peleó, y Biden hace un año que viene pidiendo, por favor, dejen pasar más agua y más comida para la gente de Gaza. Y de hecho, y hasta Estados Unidos inventó un puerto portátil durante un tiempo para llevarle comida y agua. Entonces, los Así hechos de es. que han bloqueado el agua y la comida son indudables, de eso no se puede dudar. Y eso tampoco se puede dudar que es un crimen internacional. Está prohibido usar el hambre a los civiles para hacer un combate militar. Entonces, esto es lo que la Corte está diciendo. Entonces, los hechos son claros, la ley es clara. Claro, le aplican la ley a una persona que es amiga de Estados Unidos, y eso hace que Estados Unidos se ponga molesto, pero bueno, la ley es eso, la ley utilicemos a todos por igual. Ahora, si Estados Unidos quisiera Y, ayudar a y Netanyahu, sí, adelante, si quisiera por ayudar eso a Netanyahu, es que le iba yo a agregar que, quien lo dice también es el propio presidente Milei. Perdóneme, adelante. está bien, pero si Estados Unidos quisiera ayudar a Netanyahu, lo que hay que hacer acá, más que hacer mucho lío político que no va a resolver el problema, porque el Senado americano no tiene poder sobre la Corte Penal Internacional, lo que hay que hacer es ayudar a Netanyahu a salirse de esta historia, y es muy fácil eso. Legalmente hay una solución muy clara. Si Israel inicia investigaciones penales genuinas contra Netanyahu y Gallant, eso hace que el caso ante la Corte Penal Internacional no sea admisible. Y los jueces van a aceptar eso. Entonces, acá está haciendo mucho lío político, pero la ley es clara, los hechos son claros, la ley dice que es un crimen de guerra, y si no quieren que Netanyahu esté frente a la Corte Penal Internacional, dejen que Israel investigue en serio. Que Israel arme un sistema de investigación para este Ya. caso, y eso lo va a respetar. Entonces, Ahora, Luis Moreno básicamente me Campo, parece. son 125 países los signatarios del llamado Estatuto de Roma que han aceptado la jurisdicción de esta corte, pero como saben no son miembros Rusia, China, el mismo Estados Unidos o India. La historia reciente nos ha dicho que no siempre son arrestados aunque se emitan estas órdenes. El viaje de Putin, por ejemplo, a Mongolia lo dejó claro. Al final termina siendo una decisión política o al menos presión para los estados signatarios. Bueno, pero los jueces hacen lo máximo que pueden hacer, que es analizar los hechos y decir cuál es la ley. Como no hay una policía mundial, la implementación de las órdenes de arresto la hacen los estados nacionales. Hay 124 estados nacionales que son los que tienen la obligación de hacerlo. Israel no es estado parte, Estados Unidos tampoco, así que ellos no tienen la obligación de hacerlo. Ahora, Netanyahu, lo que pasa es que esta corte lo que hace es que limita la libertad de Netanyahu. Netanyahu no puede viajar a Europa, no puede viajar a Brasil. Putin, por ejemplo, no puede viajar ni a Sudáfrica ni a Brasil. Se inventó una fórmula de ir a Mongolia, haciendo muchos contratos para Mongolia. Pero bueno, justamente son restricciones sobre la capacidad de estos líderes de actuar, y entonces la ley intenta limitarlos. Ahora, a mí me parece que en una perspectiva un poco más grande, si queremos resolver los problemas del mundo, si queremos evitar esta escalada de guerra que hay en Ucrania, con Rusia ahora escalando, si queremos evitar lo que pasa en Venezuela con Maduro, si queremos evitar que Israel invadió Líbano y puede invadir Irán en cualquier momento, y eso es una guerra mundial, tenemos que hacer la justicia.
para manejar la violencia. Entonces, tenemos que elegir o guerra o justicia, y esa es la alternativa. Y por eso, entender que el dilema es mucho más profundo que lo que le pasa a una persona, es lo que tenemos que entender. Entiendo. Ahora, en el informe de José Levy también se habla de estas acusaciones en contra del propio Karim Khan de índole sexual, pero yo le quiero preguntar, incluyéndolas o excluyéndolas, ¿hay razones para cuestionar el trabajo del fiscal Karim Khan en este caso? No, mire, Khan fue a Israel, estuvo con las víctimas, avisó 2 veces que no podían hacer esto que están haciendo, avisó que podía tomar acción, lo hizo, pero lo más importante de todo, que más allá de Khan, esta decisión la toman 3 jueces, no la toma Khan. Esta decisión la toman 3 jueces que son independientes y que han hecho un trabajo muy serio porque fíjese que Khan estaba muy enojado porque los jueces demoraron la decisión, porque permitieron que más de 70 que países y individuos y expertos presentaran documentos con diferentes opiniones sobre lo que tienen que hacer. Y Israel también presentó documentos, Estados Unidos también presentó documentos. Entonces, los jueces estuvieron muy respetuosos de dejar que todo el mundo hable, escuchar a todo el mundo, y se tomaron mucho tiempo en resolver este tema. Así que no importa lo que diga, el tema no es Khan personalmente. Acá hay 3 jueces que tomaron la decisión. Y por eso, y de hecho, si Netanyahu o Galán aparecieran, ellos podrían cuestionar esto frente a esos 3 jueces y también frente a la Corte de Apelaciones. Entonces, acá hay muchas, acá lo que hay que, no hay que sobreactuar. Hay crímenes muy claros que se pueden haber cometido. Netanyahu todavía sigue siendo inocente, es sospechoso nada más. Entonces, bueno, ¿por qué no usamos los mecanismos legales que nos permiten discutir el tema de forma razonable y no ir a decisiones políticas? La política sería querer sancionar a la Corte. Lo legal es aplicar la ley para resolver el problema. Para cerrar, Luis Moreno Campo, este caso, y usted mismo lo ha mencionado, regresa a la palestra el caso de Nicolás Maduro, el régimen de Maduro en Venezuela. En agosto, Amnistía Internacional y otros organismos han criticado nuevamente la poca celeridad del proceso de justicia internacional, que dicho sea de paso, lleva varios años. Y ahí tiene usted un contraste. ¿Qué decir? Bueno, mire, si comparamos yo creo que el caso de Maduro debe ser abierto en la Corte Penal Internacional. Yo confío que el fiscal lo va a hacer. Además, creo que justamente a partir de ¿Cuándo? enero, no lo sé eso, yo no sé, pero yo lo digo a partir de enero, Maduro no tiene legitimidad para seguir siendo miembro. Su régimen no puede ser miembro de la Corte Penal Internacional, y yo creo que Argentina está trabajando en eso. Entonces, me parece justamente la Corte, a Estados Unidos no le gusta el caso Putin, no le gusta el caso Netanyahu, le puede gustar el caso Maduro. Bueno, está todo bien, pero hay que entender, la Corte tiene que seguir ser la misma para amigos y para enemigos. Entonces, pero para el caso Maduro, a mí me parece que hay mucho por hacer y yo estoy seguro que el fiscal va a hacer cosas, pero igual, si compara la gravedad de lo que pasa en Ucrania o compara la gravedad de lo que pasa en Gaza, entendemos que por qué, si bien es muy serio lo de Maduro, en términos de gravedad es más grave lo de Gaza, es más grave lo de Ucrania, pero lo cual no quita que el fiscal, si al fiscal no le tembló la mano para hacer Putin o para hacer un caso contra Netanyahu, ¿por qué le va a temblar la mano para investigar y procesar a Maduro? Claro, usted imagina tantos ciudadanos, no solamente estas organizaciones internacionales, ciudadanos mismos después de las propias elecciones del 28 de julio que lo exigen, lo reclaman a la luz del tipo de encarcelamiento y de arrestos que se dieron y de fallecimientos también de personas en prisión. Bueno, por eso, a mí me parece que usted sabe, el fraude electoral no es parte de la jurisdicción de la Corte, el fiscal no puede intervenir en eso, pero la persecución política a raíz del fraude electoral sí es un crimen de lesa humanidad y sí puede ser investigado por el fiscal. Y el hecho de que hayan arrestado a los fiscales electorales muestra la persecución política. El hecho de que haya habido fiscales penales que se negaron a arrestar fiscales electorales que también fueron presos. Entonces, el hecho de que haya una persecución política, eso es un crimen de lesa humanidad, de persecución, y yo creo que el fiscal lo va a tener en cuenta. Entonces, a mí me parece que el tema Maduro es un tema que muestra que justamente la única institución mundial que tenemos para enfrentar esta clase de problemas es la Corte Penal Internacional. Y nos guste o no nos gusten todas sus decisiones, Listo. tenemos que entenderla y respetarla. Luis Moreno Campo, qué gusto, gracias por la oportunidad y por su tiempo esta noche.